Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de un programa más de crprensa.com. Hoy tenemos un tema bastante interesante y es la denuncia que hace el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. En resumen, lo que ellos principalmente inician denunciando es que grupos políticos y grupos comerciales, los cuales no han sido electos popularmente, están creando o desarrollando estrategias que podrían servir para controlar países como el nuestro a través de tratados internacionales y esto obviamente prende las alertas de las personas que creemos, en el sistema democrático y principalmente en un Estado social de derecho. Por eso vamos a darle la bienvenida a nuestros tres invitados, iniciando principalmente por la licenciada Sonia Sandí. También tenemos al licenciado Adrián Alpizar y tenemos al licenciado don Jorge Eduardo. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Perfectamente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría saber quién realizaría la presentación de la denuncia. Bueno, voy a iniciar yo. Bueno, un agradecimiento primero que nada por el espacio. Para nosotros es muy valioso poder compartir la acción que realizamos desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial en defensa, ¿verdad?, de no solamente de derechos laborales. Nosotros somos un sindicato, digámoslo así, un poco atípico, porque dentro de nuestros márgenes de acción tenemos precisamente el defender derechos humanos. Y estos derechos humanos, a raíz de situaciones vividas durante la pandemia, han sido verdaderamente limitados, han sido en muchos casos violentados, y la labor que hemos venido haciendo es precisamente haciendo denuncia, evitando que estos atropellos a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras y de los costarricenses en general se sigan prolongando y se vuelvan casi que una norma en nuestro país. La pandemia fue una excepción que al final estuvimos a punto casi que de guerra civil en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces realmente esto dejó como enseñanza que tenemos que ser un pueblo educado, un pueblo consciente, un pueblo que se fundamente en hechos reales y concretos. Y en ese sentido, nosotros hemos venido dando seguimiento a las estrategias que, basados en la experiencia de la pandemia, se han venido desarrollando a nivel internacional, y que nuestro gobierno y nuestros jerarcas, tanto en los tres poderes de la República, específicamente también en el Poder Judicial, se han venido como alineando a este sistema. Ya nosotros hemos venido escuchando de Agenda 2030 desde hace muchos años, porque esto ha sido parte de una serie de objetivos que son trazados a nivel internacional, donde prácticamente se le obliga a los gobiernos de los países en vías de desarrollo y de tercer mundo a adquirir compromisos que, vea usted qué interesante, que ni siquiera los países desarrollados, y que son los que realmente generan problema, de los que supuestamente se pretenden evitar o pretenden minimizar, no se comprometen. Y las consecuencias vienen a dar específicamente dentro de lo que son las necesidades propias de los pueblos, en este caso, los pueblos latinoamericanos. En ese sentido, muy responsablemente el sindicato, gracias a los compañeros aquí presentes, que ellos forman parte de la comisión del sindicato que ve todos estos aspectos de defensa de los derechos humanos en general, y se desarrolló un manifiesto. Este manifiesto lo que pretende es establecer la posición, en este caso de la junta directiva del sindicato,
donde planteamos los principios fundamentales en una primera parte y posteriormente hacemos una serie de denuncias con respecto a un tratado que pretende implementar las Naciones Unidas mediante la Organización Mundial de la Salud, que ya ellos van a hablar más específicamente de eso. ¿Qué es lo que pretende a grandes rasgos? Es violentar la soberanía de los estados, ateniéndose a que la convencionalidad internacional mediante este tipo de tratados tienen carácter supranacional y está por encima de la Constitución y las leyes de los estados. Y entonces, cuando a estas personas se les ocurra invocar estos convenios y los países estados, los estados participantes o los estados firmantes van a tener que cumplir con lo que a esta gente se les ocurra. Y realmente lo que estamos viendo y que estamos proyectando hacia un futuro es que realmente se nos van a limitar los derechos fundamentales, los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, prácticamente todos: derecho de opinión, derecho de movimiento, de poder trasladarnos de un lugar a otro, el derecho de poder elegir de manera informada si tomamos o no tomamos un tratamiento médico, el derecho al trabajo, porque ustedes vieron durante la pandemia que la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 fue objeto de muchas situaciones de persecución laboral en el empleo privado, que llevó incluso a muchos despidos, y en el empleo público se limitaron muchos derechos laborales, obviamente económicos y fundamentales también, por no optar por esa opción, que era colocarse la vacuna. Y todo eso viene a hacerse de una manera más ágil, quizás, o más fácil de lograr. Se logra este convenio de la OMS. Y ni qué decir de la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 lo que tiene son una serie de objetivos que lo que vienen es a decirle a los estados también qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Uno muy simple: sabemos que hay una situación con el tema del calentamiento global. Para nadie es un nuevo, por decirlo así, para nadie es una sorpresa de que la historia de la evolución de nuestro planeta y de las diferentes especies han pasado por varios procesos de extinción masiva. De hecho, ya los geólogos y los estudiosos antropólogos saben que en este momento estamos en un proceso de extinción masiva también, y tiene que ver precisamente con estos cambios climáticos. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Que ciertas corrientes, principalmente las progresistas, han tomado esto como parte de la ideología política y han venido a proponer, por ejemplo, situaciones que comprometen a los estados. Enmarquémonos en Costa Rica, y con esto acabo para darle cabida a mis compañeros. Por ejemplo, recientemente en Semanario Universidad se publicó un artículo en el cual una organización hace un estudio muy bien hecho, en el cual se logra evidenciar que detrás, por ejemplo, del objetivo fundamental de la Agenda 2030 del calentamiento global, está la obligación de los estados, o se le pide a los estados que tienen que acceder a la deuda externa con organismos internacionales, Banco Mundial, FMI, para combatir y descarbonizar la economía. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que lo que hace es que aumenten las deudas de los países, que no se vean reflejados los objetivos para la aplicación de esas deudas, y lo que hacen es ir a las espaldas de los ciudadanos y ciudadanas, que tienen que estar desembolsando de manera indirecta, porque no es directamente, pero sí cada ciudadano, en el caso de Costa Rica, tiene que desembolsar para pagar intereses y pagar principales. Y eso viene a afectar los recursos destinados para otras cosas importantes como seguridad, como salud, como educación, como infraestructura, etcétera, que beneficia a toda la población. Entonces, son detalles, ¿verdad? Porque como ustedes bien sabrán, ¿verdad? La maldad o la trampa está en los detalles, porque si usted lee esos objetivos, esos 17 objetivos, uno se maravilla lo hermoso que suena, pero realmente hay todo
una estructura ideológica detrás que lo que pretende básicamente es mediante eso lograr una dominación absoluta y total, principalmente de los países en desarrollo y en de tercer mundo, los que están más pobres aún. Entonces, por eso nosotros alzamos la voz y específicamente en el documento hacemos muy fuertemente señalamientos y lo que queremos es poner en alerta a nuestras autoridades, principalmente en el Poder Judicial, que van a tener en su momento y desde ya una organización fuerte, una organización seria, una organización consciente y estudiosa que va a enfrentar, no por enfrentar, sino vamos a tener un debate fuerte para poder evitar que estas situaciones nos lleguen a afectar específicamente a nivel del Poder Judicial y obviamente a nivel del Estado costarricense. Perfecto. ¿Algún otro que quiera aportar? Sí, bueno, básicamente Jorge ha explicado a grandes rasgos cuál es, pues, la opinión, el sentir, la posición de nuestro sindicato, apoyándonos fundamentalmente en lo que son los derechos humanos, que los derechos humanos se desprenden y nacen del derecho natural, el derecho soberano inalienable que tenemos todos los seres humanos al respeto a nuestra vida, al respeto a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, a la libertad, a la soberanía, y que están antes incluso que la ley positiva, y que a través de diferentes normativas, ya sea a nivel nacional o internacional, se han venido socavando y pasando por encima de ese derecho natural reflejado en los derechos humanos que fue en su momento acogido en una Declaración Universal de Derechos Humanos, que hoy día consideramos no se están respetando, pese incluso a resoluciones de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí en Costa Rica se respetó una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la resolución número 1/2021, que decía que toda vacuna que se suministrara a los ciudadanos debería hacerse bajo previo consentimiento libre e informado de la persona que lo recibe. En ese sentido, pues incluso una resolución de la misma Corte Interamericana fue muy clara. El consentimiento informado, la libertad que tiene la persona de escoger si se pone o no un tratamiento de esa naturaleza, delegado pues de los derechos humanos que nosotros tenemos, que ya nacen de por sí de nuestro derecho natural, por ser personas, por ser seres humanos. Sin embargo, no fue violentado ese derecho a la libre determinación, al consentimiento informado, y lo más grave y lo más preocupante es que no es una situación que digamos pasajera, que ya pasó, sino que vemos cómo la misma Organización Mundial de la Salud, que es un organismo de la ONU, pero que lamentablemente está influenciada y financiada por muchos entes con intereses también privados, en continuar con esta situación, y ahora se pretende incluso firmar un convenio por parte de los estados, como dijo mi compañero Jorge, prácticamente donde le entregamos la soberanía del país, porque eso es lo que va a ocurrir, señores costarricenses, si ese convenio se firma, que está para firmarse en mayo. Ya habían firmado una primera etapa borradores,
donde si ya no es una recomendación al país de que si quieren ponen la vacuna, si le quieren hacen, si quieren cierran, si cada país tomaba las medidas. Ahora la dirección y las órdenes van a venir directamente de ese organismo, un organismo internacional que nosotros los costarricenses no hemos elegido. Nosotros tenemos nuestra soberanía, tenemos nuestros gobernantes, tenemos el derecho a decidir. Sin embargo, con ese convenio se le va a entregar a una organización internacional toda nuestra soberanía, el derecho a que ellos decidan si el día de mañana deciden que hay que por el cambio climático hay que encerrarnos nuevamente de forma total, que hay que cerrar fábricas, que está pasando ya en muchos países europeos, que están tratando de extinguir la agricultura, donde no se les dan incentivos a los agricultores, por el contrario, se les está persiguiendo. Hemos visto marchas gigantescas en Alemania, en Francia, en otros países donde los agricultores están pues defendiéndose ante este ataque, y porque la creencia de estos millonarios que se reúnen en Davos, que hace poquito, por cierto, estuvieron reunidos, que prácticamente es una organización que no tiene pues la estructura de una organización internacional, sino que es un grupo pues que maneja prácticamente el mundo. Ellos son los que tiran las directrices, bajo las directrices también que da el Fondo Monetario Internacional, o sea que hay préstamos y hay todo financiamiento, pero para proyectos que tengan que ver con toda esta cuestión de la descarbonización. No es que estemos en contra de proteger el ambiente, pero sabemos que hay también muchos intereses de todas estas personas, millonarios, que tienen incluso ideas radicales como de extinguir todo lo que es la contaminación, pero sin prever o ver la situación de cada país y lo que ocurre en cada país y cómo cada país puede ir solucionando sus problemas de manera individual. Si se le entrega la soberanía a la OMS en ese sentido, pues ellos van a ser los gobernantes prácticamente mundiales y vamos a estar sujetos a lo que ellos vayan a decir que tenemos que hacer y que no tenemos. Porque a grandes rasgos es nuestro sentir y pensamiento. Perfecto, muchísimas gracias a la licenciada Sonia Sandí. El licenciado don Adrián Alpizar también tenía algo que aportar a esta parte. Sí, gracias y un saludo a todos. En esto, yo primero que todo quiero hacerle un recuerdo a nuestra población, a nuestros ancianos, ancianas, hombres, mujeres, niños, adolescentes que tal vez no se acuerdan. Y eso es el tema de lo que implica hoy un sindicato. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo que ya soy un poco viejo en edad, me acuerdo cuando en Costa Rica se dio el famoso, en los casos del combo del ICE, cómo intereses políticos netamente empresariales querían desmantelar todo lo que era el Instituto Costarricense de Electricidad y ponerlo en manos privadas. ¿Por qué? Porque era un negocio. O sea, quería robarle al pueblo, digamos, todo lo que implica el ICE. Y esto lo digo ¿por qué? Porque se ha venido satanizando lo que son los sindicatos y si los costarricenses vemos, digamos, ¿qué ha pasado? Históricamente es que Costa Rica es hoy por hoy, digamos, hay lo que somos, un Estado de Derecho, una república libre e independiente, ha sido también porque por medio de grupos organizados como los sindicatos se han podido obtener estas luchas en la cual nuestra ciudadanía sale hoy favorecida. Muchos de los beneficios que tenemos hoy en Costa Rica, como la libertad de expresión, como la libertad de pensamiento, también ha surgido porque grupos organizados como nuestro sindicato en Citrajud ha podido hacer luchas que vayan más allá de nuestras fronteras. Y cuando digo más allá de nuestras fronteras es que nuestra lucha como sindicato va para mejorar la situación de la clase trabajadora en el Poder Judicial, pero también
las situaciones a nivel país que son importantes, porque es muy, muy esencial que las luchas sean de manera integral, buscando el mayor beneficio para nuestra sociedad en general. De ahí que realmente este manifiesto en contra de la Agenda 2030 es muy importante, porque realmente los medios de comunicación, los de siempre, para ponerles tal vez un nombre, no hacen alusión a este tipo de situaciones, las cuales ponen sumamente en riesgo la cuestión de nuestra soberanía. Y esto nos lleva incluso porque, yo le digo a la gente, traten de investigar, traten de informarse, porque incluso, por ejemplo, ellos en nuestra propia cara nos muestran, como decía don Jorge Cartín, nuestro presidente en el sindicato, una serie de metas que si uno la lee por encima parecieran ser muy bonitas, parecieran ser muy, muy buenas, pero si uno ya comienza a ver la letra menuda o la letra pequeña, se da cuenta que hay una serie de situaciones en esta Agenda 2030 que realmente es sumamente peligrosa. Uno de ellos, por ejemplo, hace referencia y esto lo hace, por ejemplo, en la página, digamos, de la CEPAL, ¿verdad? Que la CEPAL es la Comisión, digamos, Económica para América Latina y el Caribe, que es una comisión y un organismo que es dependiente de la ONU, ven ustedes, de la ONU, y ellos nos indican o hacen referencia en el apartado 4.7.1 establecer incluso una ciudadanía mundial. Vean que ustedes qué curioso, porque muchas veces llaman que uno puede ser loco o uno es conspiranoico. No, no. O sea, pueden ir ustedes a buscar, claramente. Y ellos indican en el apartado 4.7.1, en los indicadores dice que ellos quieren establecer un grado en la educación para una ciudadanía mundial. Entonces, cuando uno lee una ciudadanía mundial, a uno le llama la atención, por cuanto sí, como decía aquí nuestra compañera Sonia, hay un interés muy claro de este ente privado, de esta élite, en donde es una lucha de clases, y ellos quieren establecer la clase rica del mundo, que son muy pocos, menos de 1%, y establecer todos los demás como una clase trabajadora, sujetos a lo que ellos indiquen. De ahí verá que el sindicato realmente es muy importante, y ya es hora que despertemos y no satanicemos, ni señalemos, ni cuestionemos a los sindicatos. Obviamente aquí es entendible que muchas veces las cosas no se hacen de forma perfecta, pero de manera integral siempre se trata de hacer una luchas que no son fáciles, luchas que no son sencillas, luchas que se hacen muchas veces con las uñas, pero que llevan un fin, y ese fin es mejorar la condición de la persona trabajadora y por ende que su familia se encuentren en mejores condiciones. De ahí que incluso vemos que se han venido ejerciendo leyes mordaces, incluso ahí para la prensa, en las cuales quieren venir eliminando ese montón de derechos que hay en Costa Rica, como por ejemplo también cuando se hizo esta modificación, digamos, a las huelgas, en las cuales, ¿qué hicieron? Muy sencillo, pusieron un tapón en la boca de la clase trabajadora para que no pudiera manifestarse en contra de los abusos del poder. Y es un hecho, digamos, costarricenses, que ha habido un abuso del poder en nuestro país. Es un hecho que nuestra Costa Rica no era, digamos, la Costa Rica de hace 20 años, sino es una Costa Rica donde ahora grupos políticos y empresariales andan buscando cómo cercenar, cómo destruir a nuestros trabajadores y por ende a nuestras familias. Y de ahí que es importante que comencemos a despertar, que comencemos, por ejemplo, también, digamos, las personas que no están, digamos, afiliadas a un sindicato, tratemos de afiliarnos a un sindicato y buscar, o sea, aprovechemos estos grupos organizados como es Citrajut para poder levantar nuestra voz, para buscar metas en común y poder mejorar nuestra condición como personas, como seres humanos que a veces estamos alegres y a veces lloramos, como personas que a veces estamos bien, pero a veces tenemos hambre. Y ahí es importante, porque hay un dicho que ellos vienen practicando, es divide y vencerás. Es importante que estemos unidos. Es importante que tratemos de buscar esas cosas que nos hacen costarricenses, esas familias que estamos unidas, y únicamente por medio de grupos como Citrajut es que esto se puede lograr. Y por eso ya es importante que cambiemos ese paradigma o esa forma de pensamiento en la cual venimos y satanizamos al sindicato. De ahí que Citrajut, lo que hizo es presentarle a la Corte Plena y al Consejo Superior como máximos órganos del Poder Judicial, como los máximos jueces también en nuestro país. Vea, les alertamos, señores y señoras, de esta situación tan grave que está pasando a nivel mundial. No queremos estar ahí, subyugados o esclavizados a un organismo internacional en el cual nosotros no tomamos una sola decisión, no hemos puesto ahí nuestra voluntad, y no es posible que ahora quieran torcernos el brazo
y convertirnos en un país ahí, digamos, netamente esclavizado por medio de leyes que parecieran ser muy buenas y que más bien, digamos, lo que hacen es quitarnos nuestros derechos, nuestras libertades, quitarnos nuestra esencia como costarricenses, y realmente es lamentable, realmente es peligroso, y de ahí que es sumamente importante que comencemos a informarnos de estas situaciones, porque si no nos informamos cuando ya pasen estas situaciones, ¿verdad?, que están muy prontos, vamos a estar literalmente llorando cuando veamos una Costa Rica que realmente ha venido perdiendo su soberanía, sus derechos y su condición realmente como un Estado de Derecho, en la cual incluso tenemos la libertad de poder opinar, la libertad de poder pensar, que en otros países eso incluso ya se ha venido eliminando. Además, incluso, como decía aquí nuestra compañera Sonia, si ustedes comienzan a investigar, por ejemplo, ya en países europeos como Holanda, como España, como Alemania, se viene haciendo políticas estrictamente en contra de los agricultores. Y vean, señoras, país que no cultiva, que no siembra, lo que se come, está en un serio riesgo de seguridad, alimentaria. De ahí que es esencial que comencemos a despertarnos, que comiencen, a investigar este tipo de situaciones, porque realmente están pasando muchas cosas en el mundo y ya es hora que despertemos. De ahí que también, Citajot quiere ser una punta de lanza y hacemos un llamado de atención también a toda la clase trabajadora, no solamente del Poder Judicial, sino clase trabajadora de otras instituciones, para que busquen, hay sindicatos, para que hagamos alianzas, para que tratemos de unirnos y hacer luchas en común. Estamos en un momento crucial e histórico en este momento en la cual podemos lograr muchos avances para nuestro beneficio, y no esperemos a que sean otros ahí los que peleen, porque somos muy dados también a esperar a que sean otros ahí los que peleen. No, seamos nosotros los que estemos ahí al frente de batalla por nuestras familias, por nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos. Ya es hora que veamos que esta situación que viene caminando de forma perversa no puede ser, que no es posible que el foro de Davos en Suiza, el foro económico mundial, donde llegan los ricachones del mundo, simplemente emitan decisiones, y como ellos son los dueños de las empresas grandes, simplemente se decían qué se hace o qué no se hace en un país. Incluso en países grandes ya como Estados Unidos o en Europa, ellos vienen imponiendo, pero Costa Rica todavía tenemos siempre esa valentía, ¿verdad?, que hemos tenido históricamente durante siglos, de poder levantar la voz y poder decir, no, nosotros no estamos ahí de acuerdo con esto, como pasó en el combo del ICE. Y si eso pasó ya una vez en Costa Rica y paralizamos el país, es posible que hoy lo podamos hacer nuevamente y decir, no, estamos en contra de ese montón de políticas que van en contra de la clase trabajadora, que llegan y maltratan, llegan y lastiman. O sea, no es posible. ¿Por qué? Porque cada día realmente las situaciones están más mal, y realmente nosotros como costarricenses tenemos que estar firmes en nuestra posición y ver, que realmente si no estamos unidos no podemos avanzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tal vez me gustaría también hacer un recuento para las personas que se nos están conectando, van a ver esto en diferido, porque nosotros, aparte que ahorita estamos transmitiendo en vivo, también se está grabando y lo transmitimos a través de cerca de 60 redes que contamos, pero es la única forma que hemos encontrado para evitar hackeos y los ataques de terroristas. Entonces, este programa se va a difundir todavía más. Creo que es importante esta denuncia que hace Citrajud, pero principalmente costarricenses, y aquí voy a jugar un poquito para mover esto. Hay frases que a veces nos ponen a reflexionar. La ausencia del debate es presencia de la corrupción. Hemos visto que incluso con el tema de la vacunita, no hubo forma de cuestionar al Estado costarricense, al Poder Ejecutivo, y ni siquiera a través de los tribunales se pudo frenar ciertos abusos que se estaban dando. Un ex magistrado de la Sala Constitucional también lo denunció frente a los diputados en una comisión donde se habían violentado los derechos de los costarricenses, y parte de lo que preocupa es la ausencia de contrapesos. Aquí tenemos que también poner los ojos, los costarricenses, ante aquellas personas que están para servir como fusibles ante el cambio de una transformación social
como la que han vivido otros países en América Latina que hoy están perdiendo su democracia. Podemos incluir al mismo Tribunal Supremo de Elecciones, podemos incluir a la Sala Constitucional, podemos incluir a la Defensoría de los Habitantes, podemos incluir a toda la academia, colegios, universidades que han guardado silencio ante todo esto. Yo esperaba posiciones del Colegio de Médicos y del Colegio de Abogados con todo lo que pasó durante la pandemia. Y aquí es donde tenemos que ver los costarricenses que ante la ausencia de contrapesos y donde aquellas personas que tienen que alertar sobre lo que está pasando están callando, es porque pueden existir también conflictos de intereses que no conocemos. Vamos a mencionar algunos, por lo que también con esto respaldamos lo que está diciendo Citrajut. Lo vimos, por ejemplo, con un medio que se llama Doble Check, que según publicaron en la misma página de la UCR, es financiado por el grupo de Bill y Melinda Gates, los mismos que están vinculados con el sistema COVAX. Entonces, y principalmente con lo que sacaba Bicentenario, podemos observar cómo existen grupos financiados por los mismos que impulsan la sustancia, por los mismos que defienden y censuran a través de las redes sociales. Básicamente el 10% de la producción de los fabricantes va al sistema COVAX, que es casi como un diezmo para la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto es algo visible para nuestras autoridades. Las autoridades están observando también lo que está pasando a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud tira directrices que nuestro Comisión Nacional de Vacunación no cuestionó. Vimos un contrato que se firmó bajo condiciones que incluso con el tiempo de los Tinoco se estableció un protocolo para limitar los derechos y donde un decreto no podía pasar más de 30 días. Ahora estamos viendo que los decretos quedan a la larga, aunque estos violenten derechos de los ciudadanos. Me parece, y aquí voy a tirarle ahorita la pelota a la gente de Citrajud, de que no son teorías de conspiración, sino que son prácticas de corrupción y que aquí posiblemente también se trate de prácticas de monopolio, donde incluso transnacionales pues pueden estar violentando nuestro Estado, porque básicamente hemos visto cómo se ha dejado desde las universidades, que también tienen acuerdos comerciales con muchas marcas, han dejado de producir ciudadanos y ahorita están produciendo mano de obra barata muchas veces. Entonces hemos dejado de crear aquel ciudadano que piensa, que razona, y estamos convirtiendo a personas simplemente reactivas que las utilizamos para manipular campañas, y lo hemos visto ahora en estas elecciones municipales. Todo el tema de troles, estamos viendo que también el inducir al país a la pobreza hace que muchos ciudadanos que tal vez sean buenas personas, a través del hambre, sean parte de grupos que sirven para manipular a la población. Entonces, hemos visto también cómo se han generado en la Ley General de Salud, como se le estaba poniendo un freno al tema de los medios de comunicación, que no podíamos decir absolutamente nada si no era respaldado por el Ministerio de Salud. Todos estos temas también se suman a un proyecto de ley sobre la objeción de conciencia, donde, por ejemplo, si yo practico una religión y yo no me puedo poner la vacuna porque eso afecta a través de mis creencias, estamos hablando de que hay creencias muy radicales y que muchas de esas personas van a tomar las armas antes de permitir que eso lo hagan. Entonces, estamos hablando que se induce incluso a la división social a través de estos proyectos. Hay otros temas, obviamente, de la diversidad de pensamiento con la que está compuesta la sociedad, donde hay personas que simplemente pues no van a percibir esto de la misma manera. Acá se está pasando de un estado social de derecho a un estado social de opinión, donde un grupo pequeño se está imponiendo ante una mayoría, porque básicamente eso, si eso estuviera ocurriendo en Costa Rica, estamos hablando de que estamos en una transformación social y viendo lo que ha pasado en otros países en la misma América Latina, estaríamos entrando en un golpe de estado suave. Agradezco sus comentarios. Bueno, voy a comentar brevemente. Realmente nuestro sindicato es un sindicato que básicamente defiende los derechos humanos. Por eso tomamos pues esta bandera, en el sentido de que cuando nos dimos cuenta que había mucha
muchas personas del personal judicial que no querían ponerse esta sustancia y que prácticamente se les obligaba, había mucha coacción. Decidimos pues defender tanto a las personas, pues cada uno es adulto y libre de su determinación. Los que se querían vacunar, pues que se vacunaran, pero defender también los derechos humanos y el derecho a su libre determinación y el consentimiento informado de los que no querían. Esto lo aclaro para que no salgan, porque los medios son buenos para descalificar y después decir, sí, es que ese es un sindicato antivacunas. No somos un sindicato antivacunas, somos un sindicato pro derechos humanos. Y aclaramos que tanto defendimos a los que se querían poner la sustancia como a los que no querían hacerlo. ¿Por qué? Porque los derechos humanos les daban esa libertad, y como afiliados de nuestros sindicatos nosotros teníamos la obligación de defenderlos. Incluso para mí, que yo sí como abogada me involucré en la defensa ya a nivel judicial de muchas personas que fueron despedidas en otras instituciones como la Caja, pues fue para mí sorpresivo y doloroso, tal vez por no tomar como una posición definida, pues se vieron abandonados en esta lucha, no tuvieron como esa posición o respaldo, y terminamos terceras personas, incluso de otros sindicatos, como en el caso mío, asumiendo con mucho desgaste la defensa de estas personas. Y algo muy importante es el hecho de estar alertas, de estar despiertos, porque tanto los medios de prensa tradicionales o los medios de prensa que no son tradicionales, pero que les pagan pauta y que entonces ahora ya no dicen lo que decían antes, hay varios de esos, no informan la verdad. Por ejemplo, teníamos la duda si el gobierno de Costa Rica estaba totalmente de lleno con la Agenda 2030. En las ruedas de prensa que hace el presidente, lo niega, pero le pasa la palabra a la ministra de Planificación y ella, entre dientes, lo admite, pero no lo dice claramente. Entonces, un compañero hace expresamente las consultas, que ya eso fue incluso publicado, publicadas las notas, y efectivamente dicen que sí, que hay una oficina, en la oficina de planificación, que están metidas de llena con la implementación de los objetivos de la Agenda 2030 y que tienen creo que unos 7 funcionarios ganándose un salario alto, trabajando en eso en todo el país. Entonces vemos como hay incluso manejos engañosos. Bueno, hemos visto cantidad de manejos engañosos de parte del gobierno, pero ese es uno más, porque por un lado no se acepta o se niega, y no es que nosotros estemos en contra del progreso, es que sabemos que hay personas, empresas, millonarios metidos detrás de todo esto. El Foro de Davos prácticamente es el que está gobernando a través del Banco, el Fondo Monetario Internacional, y quieren gobernar al mundo y quieren imponer ellos lo que ellos quieren que sea el mundo. Y prácticamente nos lo dicen en la cara. Sí. Hay un señor de estos de Davos que se ha repetido mucho, que dicen: no tendrás nada y serás feliz. O sea, prácticamente nos quieren idiotizar, que no veamos la realidad, que estemos como ciegos, y la mayoría de personas, pues es entendible, están en sus luchas diarias por su familia, por sus trabajos, por todo,
pero hay que sacar un ratito, hay que sacar un minutito e informarnos qué es realmente lo que está pasando en el mundo. Apuesto que hay miles de costarricenses que no saben que el mes pasado estuvo reunido el foro de Davos, o a inicios de este mes, y que estuvieron pues discutiendo y tomando todas decisiones con respecto al mundo. Un foro que es un foro, que no es una organización. Tengo una pregunta por acá del público. Tal vez si me pueden ayudar. ¿Perdón? ¿Me escuchan ustedes? Sí, te escucho perfectamente, okay. Sí. Tengo una pregunta por acá que dice así. Hola, Gerardo, tengo una pregunta que son para los que son parte de un sindicato. ¿Qué piensan de los líderes sindicales que firmaron para imponer la Agenda 2030 y muchos sin tomar en cuenta a sus agremiados? Dentro de los que firmaron se encuentra Albino Vargas, mismo que dice defender el pueblo de manera constante. Además de la Agenda 2030, está implementada en Costa Rica mientras fuimos el primer país en firmar y la punta de lanza de este terreno donde se debe dar la lucha más grande, ya que debemos crear un efecto dominó. ¿Creen que el Estado, los tres poderes, van a tomar parte a favor del pueblo o le toca al pueblo defenderse? A mi parecer, pronto debemos levantar la voz. Ok, acá también nos habían mandado la imagen previa donde estaban firmas de sindicatos. Como vemos, ahí está la firma de Albino Vargas, de Mario Rojas, de la Confederación de Trabajadores Reno Novaro, Carlos Cabezas, de la Confederación General de Trabajadores, presidente de la Central del Movimiento de Trabajadores, Central Unitaria de Trabajadores, Sindicato de Trabajadores de Educación Costarricense y Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Entonces, parte de los sindicatos también han sido parte de aprobar este documento. ¿Ustedes fueron parte de esto? ¿Se dieron cuenta? ¿Fueron tomados en cuenta? ¿Conocen si a los agremiados de estos sindicatos se les comunicó en que iban a participar realmente? Bueno, le voy a contestar yo. Claro. Bueno, primero, no creo que nos hubieran tomado en cuenta ni siquiera para reunirnos para esa situación, porque de hecho fuimos el único sindicato que tomó posición en su momento en defender a las personas trabajadoras que estaban siendo perseguidas y amenazadas de despido por no colocarse la vacuna, que en aquel momento era obligatoria. Ningún sindicato en el país, ni dentro ni fuera del Poder Judicial, hizo nada en ese sentido. Nosotros somos un sindicato pluralista donde tenemos claro que tenemos que escuchar y tomar partido por igual por todas las personas trabajadoras afiliadas nuestras que estén o no estén. Por eso decía doña Sonia claramente que cuando las personas trabajadoras decían no hay vacunas en el Poder Judicial y queremos vacunarnos, nosotros interveníamos para que los vacunaran también. O sea, nosotros no podemos decir a estos sí y a estos no, porque todos tienen los mismos derechos dentro de una organización sindical. Y en ese sentido, por eso tomamos las acciones que tomamos a favor de uno y otro. Lo que sí defendemos son los derechos humanos y la capacidad de entendimiento de las personas y la capacidad que tiene o que tienen que tener cada quien para poder tomar sus propias decisiones dentro de su libre albedrío. Nosotros no venimos a buscar que se imponga nada ni que se discrimine a nadie por una u otra razón. Primer punto. Segundo punto, también somos muy respetuosos de las decisiones que tomen otras organizaciones. Nosotros no podemos decir el sindicato A, el sindicato B y el sindicato C actúan mal porque no podemos ponernos a poder calificar, digamos, las circunstancias en las cuales ellos tomaron esa decisión. Nosotros fuimos muy beligerantes durante la pandemia en este tema. Como decía doña Sonia, nos etiquetaron de una manera, incluso dentro de las mismas autoridades del Poder Judicial. Yo no sé si Sonia recuerda, pero yo recuerdo escuchar o leer en las actas del Consejo Superior del Poder Judicial a la directora ejecutiva del Poder Judicial decir que nosotros éramos un sindicato antivacunas y que
y que por ese motivo hacíamos X, Y y Z situación y que tenían que ponernos atención en ese sentido. Pero no, más equivocados no pueden estar. Entonces nosotros, con todo el respeto que se merece la persona que hizo la consulta, respetamos absolutamente la posición de los grupos sindicales que apoyaron o firmaron ese documento, que no lo conozco, o sea, no sé qué fue lo que firmaron, y lo que estamos viendo son únicamente las firmas. Entonces, en ese sentido, bueno, cada quien tiene que cargar con su propia vela. Nosotros tenemos la responsabilidad de señalar las cosas, y así lo sentimos, así lo creemos, y no estamos para decirle a ustedes son malos, ustedes son buenos, y no piensan igual que nosotros. Nosotros somos de debate, defendemos puntos y no hacemos calificaciones de ningún tipo en ese sentido. Eso es importante que lo sepan. Y con lo último que preguntaba esta persona televidente, con respecto a si las autoridades de los poderes de la República iban a tomar posición en defensa de una posición como la que estamos planteando, de defender la soberanía nacional básicamente, mi humilde opinión, yo creo que mis compañeros la comparten también, es que ya esto está a nivel político muy cocinado. Y que esto no es de ahora, esto viene desde hace, yo iba hablando los objetivos del nuevo milenio, que después se pasó al 2030, etcétera, y vienen, y cada cierto tiempo los van modificando, los van intensificando, y le van agregando cosas más, ¿verdad? Dependiendo cómo vaya avanzando las situaciones a nivel mundial. Esto es un asunto ideológico, parte de la globalización. No queda más remedio que hacer este tipo de manifiestos para que la gente despierte, para que la gente tenga conciencia. Yo hago un llamado a las personas costarricenses, porque el mal más grande que tiene el costarricense es que somos medio perezosos para informarnos y leer. La gente no lee, la gente se queda con el título, la gente se queda con la opinión de aquel, con la opinión de aquella, y no hace por dónde informarse adecuadamente. Entonces, yo los invito a que nos pidan, o que le pidan al compañero Gerardo el documento que nosotros enviamos, el manifiesto, para que vean que es un documento muy sencillo. La carnita está en 3-4 páginas, y básicamente ahí se explica el peligro que puede estar viviendo nuestro país al aceptar sin ninguna contención estas imposiciones. Y por entrados a un convenio internacional es muy difícil salirse. No es tan simple salirse, y créanme ustedes que un país como el nuestro, ante una imposición internacional de una potencia como podría ser los Estados Unidos, yo creo que no va a haber autoridad política ni en la Asamblea Legislativa, ni en Zapote, mucho menos en Corte Plena, que digan hasta aquí. Estamos defendiendo la institucionalidad y la democracia y la soberanía nacional. Yo lo dudo mucho. Eso va a depender de nosotros y de las decisiones que nosotros como pueblo soberano tomemos, incluso a la hora de elegir quiénes nos representan tanto en la Asamblea Legislativa como en el Poder Ejecutivo, y de ahí se derivaría también quienes nos representan en el Poder Judicial, porque de ahí los políticos son los que eligen nuestros magistrados y magistradas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, estar atentos, informarnos, leer mucho, formarnos opinión, preguntar cuando hay dudas, y no andarle creyendo a cualquier sorompo o sorompa lo que ande diciendo por ahí. Perfecto. Mira, un momentito, doña Sonia. Algo muy importante de esto que acaba de decir don Jorge, esta
transmisión se va a incluir el enlace a donde está el documento con el mismo título que está acá, que dice Citrajut denuncia decisiones políticas que amenazan la soberanía. Ahí va a estar el documento adicional. Vamos a poner el documento del pacto, que por aquí tengo un extracto también del documento que se firmó también por esos sindicatos, el Pacto Nacional por el avance de los ODS, obviamente para que también podamos conocerlo. Nuestra Constitución establece que nadie puede asumir la soberanía del país y quien lo haga comete el delito de traición a la patria. Y creo que aquí es importante donde tenemos que entender de que cualquier cosa que incluya las libertades de los costarricenses o que trate directamente con nuestra Constitución, deben ser involucrados todos los involucrados, o sea, todos los costarricenses. Y aquí me parece que tenemos que observar, nuestra Constitución política también nos da el derecho de observar las acciones de los funcionarios públicos que están limitados a lo que la ley les permite. Y aquí es donde tenemos que ver si han modificado o manipulado incluso la misma ley para hacerlo. Aquí hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, que es el voto electrónico. Sabemos que las transformaciones sociales son de periodos de 20 años, según lo que hemos investigado acá en crprensa.com, y que esas transformaciones generan cambios institucionales, poner personas en puestos específicos, etcétera, etcétera. Y vemos que las maquinitas de voto electrónico tienen algunas partes físicas que me llaman mucho la atención. Un puerto de internet, 2 conexiones a USB, y básicamente ahorita, aunque se utilice como una terminal que simplemente sirve como una impresora, a futuro pues no sabemos si ya están condicionadas para que funcionen a través de un servidor, incluso a través de un sistema Wi-Fi, ¿verdad? Para sacar esos datos. Tenemos que recordar que el país ha sido amenazado desde el periodo del PAC, durante el periodo del PAC, con el tema de UPAD, y que UPAD se creó dentro de Casa Presidencial a la par de un departamento que se llama la Dirección de Inteligencia y Seguridad, personas que tienen cerca de 2 décadas de estar en estos puestos y nunca dieron alerta a la población costarricense. Nosotros nos fuimos a sentar ahí con uno de ellos, ya se me olvidó el nombre, de Hans, y precisamente le comentamos que nuestro medio no cree en la Dirección de Inteligencia y Seguridad porque precisamente no ha alertado de estas cosas. Dentro de esta transformación social, durante el proceso de PAC, también vimos que cambiaron el paseo de los estudiantes, que era un símbolo de lucha del pueblo, donde en el tiempo de los Tinoco, que gobernaban por decreto, fue eliminado para poner un símbolo del socialismo, lo que hoy se conoce como el barrio chino. Eso es muy peligroso porque precisamente lo que vimos fue que se eliminó el simbolismo de que la lucha es del pueblo y que el pueblo puede luchar incluso desde estudiantes, ¿verdad? Y que simplemente se generó decretos, o sea, se empezó a gobernar por decretos. Todo lo que fue el periodo de la pandemia, donde incluso llegaron a lanzar gases, vimos las acciones que se dieron en Liberia. Entonces, acá estamos viendo proyectos que se vienen impulsando como el tema de ponerle placa grande, ¿verdad? Y al fin y al cabo vemos como la delincuencia aumenta. O sea, es que las cosas tenemos que medirlas por el resultado. Y el resultado es de que hoy el costarricense tiene menos derecho a reclamar al presidente de la República. Por ejemplo, su servidor le pidió un debate con la Comisión Nacional de Vacunación. Recuerde que la solicitud se puede hacer en forma individual o colectiva, y hasta este momento el presidente dijo que no, que ya había habido suficiente debate, aún cuando ya se le había explicado que las sustancias eran abortivas, tampoco hizo nada. Y cuando se presenta en el edificio del IMSS, también le presento ahí el hecho de que existen grupos de troles que, de hecho, yo tengo que borrar, o en ese momento tenía que borrar cerca de 200 cuentas por día, pero la mayoría eran troles pro Chávez. Esto a través del sistema de la telefonía celular prepago que está fuera de control. Incluso hicimos un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa porque han venido modificando el tema de prensa. Entonces presentamos un proyecto que se llama Proyecto de Ley contra la Prensa Canalla, porque han venido modificando incluso la forma de informar. Por ejemplo, yo tengo la sección pueblo, tengo la sección gobierno,
en la sección gobierno publico en forma literal. Entonces ahora ellos lo que mandan es PDFs o mandan los videos sin ningún comentario, o sea, generando tiempos muertos para que los medios más pequeños no podamos informar. Y esto es muy peligroso porque incluso cambiaron dentro de Casa Presidencial el método para que podamos preguntar. Por eso Gerardo Ledesma dejó de participar en Casa Presidencial, porque considera que mi presencia sería avalar de que ahí todo está correcto, y para mí en la forma en la que se elige la persona que va a preguntar en Casa Presidencial está amañada. Y tengo que decirlo de esa forma, incluso con un recurso de amparo. ¿Qué es lo que preocupa? Lo que preocupa es que la mayoría de los costarricenses no han tomado la decisión de asumir su edad adulta, su responsabilidad como ciudadano de la República Costarricense. Si usted tiene hoy 30 años, usted tiene, señor, 12 años de ser un adulto, y es parte de esa transformación social, de la violencia en la calle, el hecho de que usted como ciudadano no asuma lo que le corresponde. Porque si usted asume lo que le corresponde, cuando usted ve que un diputado está promoviendo un proyecto que es en contra de los derechos de los costarricenses, que incluso violenta a los costarricenses, usted debería reaccionar. Sin embargo, hemos visto incluso como medios de comunicación emiten comentarios, y yo mandé también una fuerte crítica a la prensa nacional, porque incluso empezaron a llamar a los grupos como antivacunas, lo cual yo me choca, porque nunca hicieron debate público, y para mí el debate público es fundamental en la democracia costarricense. Universidades y medios de comunicación eliminaron el debate público. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted elimina el debate público y todos aquellos que cuestionan, simplemente lo que se está dando es una manipulación de la opinión pública. Y lo digo abiertamente, porque si usted tiene una versión y usted no puede contrarrestarlo, no tiene contrapesos, entonces no puede hacerlo. Por eso nace CR Prensa, para que las personas que eran silenciadas, por eso hemos incluido la sección pueblo en CR Prensa. No tenemos la sección nacionales, porque nosotros publicamos en forma literal, y así también las personas y grupos sociales que quieren denunciar pueden hacerlo sin edición ni manipulación, para que nadie diga que CR Prensa manipula. Así que ya les voy a devolver la palabra, vamos a extendernos un poquito de la hora, pero sí es importante de observar a costarricenses, los sindicatos, los grupos sociales, los partidos políticos que tienen dentro de sus organizaciones personas que han sido vinculadas con temas de corrupción. Y si usted sigue apoyando personas que han sido vinculadas con temas de corrupción, usted está siendo parte de esta situación. Don Adrián. Sí, bueno, sí, don Gerardo, nada más, hay muy rápido, ahí recordemos costarricenses que incluso la libertad de pensamiento y la libertad de expresión son derechos fundamentales en nuestro país. Y es que a ustedes, qué importante, porque, con toda esta cuestión de la Agenda 2030, y en el caso concreto, ahí con la vacunación, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Bioética, en el artículo 18 y 19 dice que el Estado debe promover un debate pluralista, y eso nunca se hizo. Resulta que también, además, el artículo 46, párrafo final de nuestra Constitución Política, hace referencia al derecho de información respecto a nuestra salud y economía. Entonces, aquí yo les hago a ustedes las preguntas ahí para que mediten. ¿Cómo es posible que muchas veces compramos un electrodoméstico, un celular, algo tan banal como eso, y pedimos y exigimos una garantía a gritos, pero no pedimos una garantía o un documento por parte del gobierno por un producto médico que iba en nuestro cuerpo, que iba a afectar nuestra salud, cuando no todos tenemos el mismo cuerpo, la misma salud, los mismos hábitos alimenticios? Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque practicaron de forma indiscriminada inocular o ingresar un producto médico en un cuerpo humano, y por eso es que hoy estamos viendo tantas consecuencias en salud, que no es que, no es que hay nuevos virus y esas cosas, no, es que estamos viendo lastimosamente las consecuencias de efectos adversos. Y ya para terminar, vean esto, por ejemplo, yo que digo al hospital, cuando me han hecho pruebas para, por ejemplo, un antibiótico, bueno, ahorita se me fue el nombre, ayer me acuerdo, la penicilina, me hacen una prueba para ver, si soy alérgico o no, y yo soy alérgico. O sea, ¿cómo es posible que la gente ni siquiera tuvo la oportunidad de poder reclamar si era alérgico o no, y simplemente le pusieron? Y por eso es que estamos viendo costarricenses un incremento alto en problemas en el corazón, trombosis, etcétera. Solamente muchas gracias. Muchísimas gracias. Licenciada.
Sí, dos cositas muy puntuales con respecto a la pregunta que hizo el señor. Bueno, ya Jorge contestó con respecto a nuestra posición con respecto a otras organizaciones. Sí, es señalar que si usted lee los objetivos de esa Agenda 2030, son muy engañosos, tienden mucho a engañar, porque usted lo lee y a usted le parecen buenos, maravillosos. Ya cuando usted ahonda, cuando usted lee más, cuando usted se informa quiénes están detrás de todo eso, es cuando usted dice, ops, ¿qué es esto? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, preguntaba al señor que si esto lo va a frenar las instituciones o si habrá que luchar. Yo creo que ya lo contestó nuestro compañero Jorge, esto ya está muy adentrado en las instituciones, todos están con el sellito de la Agenda 2030 y los objetivos y todo. Yo creo que solo la presión de los ciudadanos podría hacer que esto se frene, pero tenemos que tomar conciencia, organizarnos y luchar. Finalmente, quiero señalar algo porque ahora nuevamente está pues toda la gente con la inquietud de que nuevamente la OMS está advirtiendo que hay otra variante de virus, que nuevamente vuelven con la discusión si la mascarilla sí, si la mascarilla no, que nuevamente vacunas, curioso, yo siempre me cuestiono. Hay gente que se ha puesto hasta 5 vacunas y bueno, tienen su derecho a hacerlo, pero ¿qué han hecho esas vacunas? ¿Por qué si a mí me pusieron la vacuna del polio una vez y nunca más me volvió a dar polio? Porque tengo que ponerme 5, 6, 7 y no sé cuántas, hasta cuánto van a seguir poniendo esta sustancia. Igual la gente sigue enfermándose, igual la gente sigue contagiándose y contagiando, que no evita ni que otros se contagien, ni evita el contagio propio. Tampoco evita que la gente se enferme. Y lo único, pues para mí, mi criterio personal es el negociazo de las farmacéuticas y en coadyuvancia o en asocio con la OMS, y entonces sigamos con la fiesta de las vacunas, vendiendo en cantidades millonarias a los países, con contratos que no conocemos, contratos secretos, sin pruebas realmente, sin hacer, sin los permisos debidos que debería tener cualquier sustancia, más esta que es tan nueva, tan diferente, y no, nada de eso ocurre. Pero sigamos como ovejitas al matadero poniéndonos esa sustancia, ya la quinta, la sexta, ya hemos visto en otros países, ya hay muchos estudios de cantidad de gente con incluso la misma Pfizer ha aceptado enfermedades al corazón, los infartos, las muertes repentinas, la cantidad de enfermedades, y volvemos otra vez a lo mismo. Yo espero que esta vez el costarricense esté más alerta, igual que el mundo entero, y que no caigamos en esos juegos, que digamos ya basta. Tampoco somos ovejitas para que nos estén manipulando de esa manera. Así es. Algo muy importante, gente, si ustedes quieren alguna referencia de que esto ya ha pasado antes, no con el tema de vacunas, sino la corrupción institucionalizada, pueden buscar a través de las diferentes plataformas el caso Odebrecht, donde un grupo de empresarios involucró a 12 países en América Latina, en los cuales están involucrados presidentes, diputados y el mismo sistema jurídico de esos países, donde modificaron incluso sus propias leyes, reglamentos y normativas para facilitar el beneficio a esta constructora, y que fue hasta que ya se destapó que empezaron a afectar a los diferentes países y alertar a los diferentes países. ¿Eso qué quiere decir? Que en Costa Rica, por ejemplo, con el acercamiento que tuvo el señor presidente con Pfizer,
Ahí, como vimos, se silenció el tema de las inoculaciones. Posterior a que yo le hice la solicitud por lo que dijo la ministra de Salud frente a los diputados de la República, donde ella misma dijo que nadie conocía las consecuencias de esas sustancias, ignorando el código Nuremberg, ¿verdad? Aquí podríamos, a la hora de que se investigue a profundidad, cuando las autoridades que tienen la capacidad y la obligación de investigar esto, entren a profundidad, posiblemente podríamos encontrar un conflicto de intereses y un caso de corrupción a la magnitud del caso de Odebrecht multiplicado por 190 y resto de países. Ya se me olvidaron cuántos países hay en el mundo, pero el tema es que lo que no se puede investigar debe de prendernos todavía mayormente la alerta. CR Prensa tiene un lema para que las personas que no conocían de CR Prensa: la ausencia del debate es la presencia de la corrupción. En otras palabras, la censura es corrupción. Este medio se compromete con la población costarricense, primero, a dar siempre voz al pueblo y al gobierno, para que usted pueda tener las dos versiones y usted pueda decidir por sí mismo. Nunca permitas que nadie decida por vos. Entonces, usted como ciudadano tiene la obligación de informarse de ambos lados y tomar sus propias decisiones. Nosotros simplemente le brindamos la información. Para concluir, quiero brindarles un espacio para que, si hay un tema que ustedes querían comentarlo y yo no le pregunté, no le involucré, y ustedes querían tocar, tal vez podríamos ampliar unos 8 o 10 minutos. ¿Ninguno? Yo creo que hemos hablado bastante y ha quedado bastante claro la posición nuestra, ¿verdad? Y más bien lo que hay que hacer es conciencia, hacer un llamado a la conciencia y que las personas estén alertas y abiertas a poder recibir la información y poder tomar sus propias posiciones y decisiones, ¿verdad? Es importante también que los costarricenses sepan que estos temas de los tratados internacionales llevan un proceso legislativo largo también, no es que lo van a aprobar de la noche a la mañana, y es muy probable que se dé en el marco de un proceso de renovación de miembros de la Asamblea Legislativa. Y creo que uno de los puntos importantes para empezar a cuestionar y para poder ir valorando hacia quién va uno a bendecir con su voto para una elección legislativa es precisamente las posiciones y los compromisos que tengan los políticos que aspiran al primer poder de la República con estos temas. Porque si nos pasa lo que nos ha venido pasando en las últimas 3 administraciones y prácticamente le hemos entregado el país a un bloque de más de 50 diputados y diputadas, con poquitos, menos de 10 diputados que defienden realmente las posiciones importantes en beneficio de la población, y han hecho mesa gallega con este pueblo. Vean ustedes que la vez pasada, durante la pandemia, no hubo la más mínima oposición cuando es potestad constitucional del primer poder de la República tomar las decisiones con respecto a los estados de emergencia y cuáles libertades constitucionales se pueden restringir y son de carácter temporal. Y durante la pandemia, ¿y cuántos nos tuvieron encerrados después de las 9 de la noche? ¿Cuántas veces nos decían que no podíamos sacar nuestro carro entre semana? Campañas de miedo. La semana, ¿verdad? Entonces, vean ustedes la clase de, disculpen la palabra, pendejos y pendejas que pusimos en la Asamblea Legislativa, que no fueron capaces de parársele a Carlos Alvarado y decirle: no, señor, usted no puede hacer eso. Eso es potestad nuestra. Y se les dijo varias veces, pero por aquí les entró y por aquí les salió, porque probablemente, ya pensemos mal, algún interés particular había detrás de todo esto. Muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado, licenciada Sonia Sandí.
el licenciado Adrián Alpizar y a don Jorge Eduardo Cartín, que hasta donde tengo entendido es el director de Citrajud. ¿Es así? Me ascendió, soy secretario general. Secretario general, perdón. Muchísimas gracias. Cuenten con este espacio, no solamente ustedes, sino a todo lo que es el pueblo y a aquellos funcionarios públicos que también quieran denunciar situaciones de corrupción. Aquí hay un medio con, perdónenme la expresión a todos, pero con las bolas suficientes para no venderse por intereses. Así que cuenten con su servidor para todo lo que sea denuncia y lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias, de verdad, y que tengan una feliz tarde. Gracias y buenas noches a todos. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Costarricenses, esto es una voz de alerta que ustedes deben de escuchar y principalmente deben razonar cuál es su participación. Si usted como costarricense en este momento se ha venido haciendo de la vista gorda o es del pensamiento de que mejor no informarse porque eso puede afectar su salud, como muchos se los han venido vendiendo, pon atención. Si no asumes tu responsabilidad, vas a tener que asumir las consecuencias. Recuerda, la ausencia del debate es presencia de la corrupción.